Capítulo 14. La pareja interior. Una clase magistral. El ser humano superior sigue el justo medio. Confucio. Llegó noviembre y el sol de otoño mantenía la temperatura templada. Las hermanas gemelas solían pasar sus tiempos de descanso juntas entre flores y animales. Intentaban no hablar de los muchachos, pero les costaba no desahogarse. Justo, Pacífico y Solidario hacían lo mismo, quedaban para hacer carreras de vuelo y acababan consolándose unos a otros. Cuando caían en la crítica, la queja y la autocompasión, olvidaban mirarse a sí mismos y desde ese punto no había avance posible. Dulce fue una mañana a ver el mar. Se sentó a la sombra de una palmera y respiró hondo. Había decidido centrarse en los estudios para llevar mejor las desavenencias con Solidario y la ausencia de su querida Alma. Abrió su diario y empezó a leer los apuntes de clase. Ellos eran su compañía. Aula del Equilibrio, noviembre 2009. Al fin nos hemos adentrado en el mundo del sueño. Aún hay mucho que conquistar del mundo de luz y quizás también del mundo de cristal, pero como están fusionados, los avances en un mundo repercuten en los demás. El maestro Equilibrio dice que es interesante conocer los diferentes tipos de sueños que tenemos para comprender mejor lo que sucede en nuestro interior. También explica que los seres iluminados no sueñan nada que los inquiete, porque logran mantener su mente en paz en todo momento, incluso cuando duermen. Yo sigo teniendo sueños que me alteran y pesadillas. Tipos de sueños. En sueños, se dan cuando somos conscientes de que estamos soñando y podemos controlar el sueño. Es una oportunidad para solucionar asuntos pendientes en nuestro inconsciente, porque tomamos las riendas desde la consciencia. Sueños simbólicos. Nos transmiten mensajes mediante símbolos y arquetipos del inconsciente colectivo o a través del inconsciente individual, es decir, de lo que para nosotros significan determinadas imágenes. Sueños sobre la vida en el mundo físico. Pueden aportarnos sabiduría para afrontar pruebas que no hemos logrado superar. Incluso en ellos podemos practicar la forma de hacerlo. Sueños en otros mundos. Seres de otras dimensiones pueden darnos algún mensaje. Pueden ser ángeles, guías espirituales, maestros ascendidos. Sueños sanadores. Pueden mostrarnos una vivencia difícil de forma repetitiva hasta que la curamos o problemas que nos preocupan hasta que los sentimos más livianos. A veces aparecen con forma de pesadilla, pero es para bien, porque es una forma de liberación emocional. También podemos observar partes de nuestra sombra que no éramos capaces de ver y así empezar a integrarlas. Sueños premonitorios. Nos adelantan el futuro mediante visiones. No es fácil distinguirlos hasta que no se produce el acontecimiento en la vida real. Sueños de nuestro ser. En ellos nuestra esencia nos transmite las verdaderas aspiraciones del alma, nuestros anhelos más profundos, aspectos relacionados con nuestro destino. Sueños con el Gran Espíritu. A veces Dios nos guía en sueños. Los maestros dicen que cuando eso suceda sabremos reconocerlo. A mí aún no me ha pasado, así que no puedo decir mucho al respecto. ¿Qué le sucede a Sanador? Me llega su energía golpeando troncos. Me tranquiliza saber que los maestros saben lo que está sucediendo y que ellos sabrán qué hacer. En efecto, padre y madre veían determinadas escenas de las vidas de los jóvenes en el espejo de la verdad cuando éste lo consideraba oportuno. Los maestros percibían las pesadas cargas de los muchachos y sus desequilibrios emocionales, pero también sabían que era parte del proceso. Estaban sanando, integrando y armonizando las polaridades masculina y femenina en su interior, una necesidad planetaria. Al maestro Equilibrio le correspondía guiarlos en el siguiente tramo del despertar. Qué bonito era todo al principio, justo susurró con cara de lamento mirando a Flora. ¿Qué era tan bonito?, le preguntó Equilibrio por telepatía. El amor, respondió el muchacho. El amor siempre es bello, fue la primera frase del maestro como inicio de la clase. Los alumnos estaban con la mente dispersa y cargados de emociones encontradas. Desencanto, amor, desaprobación, amor, desilusión, amor, desdicha, amor, desconsuelo, amor.
una amplia variedad de estados internos con aquel prefijo tan desalentador y con el amor siempre presente entre tantos vaivenes. Maestro, el espejo de mi compañera es la prueba más grande que he pasado en toda mi vida. Me enfrenta a mi yo entero, exclamó Pacífico con tono de asombro, dada la vida tan dura que había tenido. Idem, 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 coincidieron todos. Lo sé, contestó el maestro sin más. Entonces, ¿no nos vas a dar ningún consejo o recurso mágico o al menos consuelo? Sanador y escritor empezaron a reír con la pregunta de Pacífico. Ya sabéis cuánto necesitáis saber, respondió Equilibrio. Solo hay que seguir practicando para despejar las nubes que empañan el espejo. Cuando llegue el momento, podréis ver en él un sol radiante. Sí, nuestro sol interior, dijo Sanador. Ya lo hemos comprendido, pero ¿no hay ningún atajo para acelerar esta tortura? La clase estalló en risas. Tan solo la gran enseñanza de estos meses, la transformación en el momento presente, siempre en conexión con el Gran Espíritu. Eso no evita el dolor, se quejó Sanador. ¿Acaso puedes evitar el dolor de una herida mientras la limpias y curas? Pues no. Lo que sí puedes hacer es que el proceso de cura sea menos doloroso concentrándote en el presente, tratándote con suavidad, teniendo prudencia para que no sea peor el remedio que la herida, atendiendo a diario la evolución de la cicatrización. Entiendo, gracias maestro, dijo Sanador. Como bien decías, Pacífico, el espejo se enfrenta a vuestro yo. Os refleja el interior, pero no solo sombras, egos y memorias de esta vida y vidas pasadas, sino también el mayor amor, la luz divina que sois, les recalcó Equilibrio. Esa es vuestra dirección y la base de cuanto construyáis en vuestras vidas. Maestro, es cierto, dijo Justo, es solo que antes nuestra vida era más llevadera, y ya es decir con todo lo que hemos sufrido. El encuentro sagrado con vuestras parejas del alma es una bendición única, les recordó el maestro. A veces parece una maldición, susurró Solidario. Lo sé, asintió Equilibrio. ¿Cómo lo sabe, maestro? ¿Usted también lo ha vivido? Preguntó Fauna sin tapujos. Por supuesto, ¿cómo si no iba a acompañaros en un camino que no he transitado? ¿Y quién es la afortunada? La salida inesperada de Flora hizo que Sanador se cayera de la silla y que un estruendo de risas resonara por todo el palacio. Tal vez el afortunado sea yo, sonrió humilde el maestro. ¿Quién es? Insistieron todos sin ningún afán de ocultar la curiosidad. ¿Acaso no lo sabéis? Levantó las cejas Equilibrio. Eso significa que aún nos queda camino por delante. Vaya, se lamentó Dulce, no nos lo va a decir. ¿Para qué revelaros lo que brilla por sí mismo? Entonces es alguien de Jímaco. Escritor inició una investigación que el maestro detuvo con una suave mirada. Todos comprendieron que debían centrarse y poner empeño en la tarea encomendada. Además, recordaron que Alma y Amador habían pasado por aquello mucho antes, de una forma más dura que ellos, y que ahora enfrentaban la parte más dolorosa en la tierra para abrir camino a la misión del grupo. El mayor respeto, agradecimiento y honra que podían ofrendarles era su propio avance al máximo de sus fuerzas. Al saber que el maestro podía comprenderlos de verdad y que había avanzado en el camino de las llamas gemelas con éxito, los muchachos sintieron alivio. Estaban haciendo cuanto podían hacer. Habían llegado a un punto de su evolución personal que no tenía retorno. Sus almas se habían lanzado a un proceso de ascensión en el que si decidían abandonar vivirían consecuencias nefastas por simple ley de causa y efecto. Las heridas estaban al descubierto, ya no se podían tapar como si no existieran. Ahora sabían que aquel dolor y aquellas cargas estaban ahí, golpeando fuerte para ser mirados, escuchados y atendidos. Les convenía trabajar duro para no confundir el espejo que reflejaban sus parejas con el verdadero ser que albergaban. Al contrario, era fundamental tener presente el gran amor que había bajo la función especular. ¿Quién, sino el amor divino encarnado, jugaría el papel de catalizador hacia el amor incondicional, por más doloroso que fuera su rol de espejo? En la tercera dimensión no era sencillo tener presente tal verdad, y los jóvenes solían caer en enfados, proyección de culpas o victimismos. Pero gracias a las enseñanzas, a la guía de los maestros y a las energías puras de aquel mundo, no tardaban en retomar el rumbo y seguir avanzando en el camino. Estos son los contenidos para la clase de hoy. El maestro empezó a escribir con el dedo en el holograma de una pantalla digital. Primero, la información especular. Segundo,
la integración de las polaridades. Tercero, la transformación. La carta del copioso menú hacia la iluminación estaba repleta de manjares espirituales. Los Coramor, al ver que Dulce lo hacía, cogieron la costumbre de tomar notas de clase en sus diarios mágicos. Era algo muy práctico, pues podían añadir observaciones personales sabiendo que nadie podría leerlas. Los diarios eran sus fieles amigos y canal de conexión con el Gran Espíritu. Siempre que los necesitaban, aparecían volando hasta posarse en sus manos. Sobre la información especular, tan solo os daré algunos ejemplos, continuó Equilibrio. Con el tiempo iréis descubriendo matices cada vez más minuciosos de todo un mundo que podéis observar en ellos. Esto es apasionante, pensó Escritor, que trabajaba en sí mismo mediante el espejo que le proyectaban las personas con las que se relacionaba y las situaciones que vivía. Una información que podría darnos el espejo es algo a lo que la mayoría de personas teme, el rechazo. Sin darse cuenta, porque estaba escribiendo en la pantalla, los discípulos asintieron a coro con la cabeza. Si os sentís rechazados por el otro, podéis reflexionar sobre el rechazo que ejercéis sobre vosotros mismos. Puede ser por experiencias que vivisteis en la infancia, por vuestra desconexión del Gran Espíritu, por sentimientos de culpabilidad y muchas otras causas. Lo importante es que sepáis que ese rechazo por parte del otro es tan solo un reflejo de la energía que portáis, por inconsciente que esto sea, explicó el maestro. Sin pretenderlo, el otro responde a vuestra energía. Es una activación que opera de forma invisible y que, como hemos hablado en otras clases, solo desde la presencia y el estado de amor se puede neutralizar con la luz del ser. Para los recién llegados a Jímaco, aquellos conceptos eran revolucionarios, puesto que les proporcionaban un giro completo a su forma de vivir. En cuanto a los antiguos alumnos, estos iban asimilando las enseñanzas con un nivel de consciencia cada vez más elevado. Lo mismo sucede si os sentís abandonados, infravalorados, no respetados, no tenidos en cuenta o tratados con agresividad. El maestro leía los sentimientos de los muchachos con claridad, sin juicio y con compasión. En todos los casos es necesario reforzar el amor propio y poner límites sanos con asertividad. Los jóvenes alumnos estaban atentos a cada palabra de Equilibrio, sentían una poderosa llamada en cada mensaje. La energía de las enseñanzas del maestro captaba su atención por las claves que les iba recordando para su bienestar y evolución interior. Con sinceridad y amor seréis capaces de traspasar los engaños del ego y ver que la energía del espejo os habita de algún modo, que también os comportáis de esa forma con vosotros mismos y con los demás, aunque sea desde el plano invisible, lo cual también tiene repercusión en lo visible. ¿Qué significa eso?, preguntó Solidario. Que quizás una persona puede faltar al respeto con manifestaciones físicas como la palabra o las acciones, y otra lo haga en silencio desde el pensamiento o con una indiferencia despreciativa. O que una persona grite y muestre agresividad que responde a la energía violenta que el otro le manifiesta con rabia y rechazo callados. La violencia y la agresividad pasivas no son tan sencillas de ver, pero también existen. Si nadie se decide a limpiar su propio corazón, los espejos continuarán activándose unos a otros desde la impureza y el dolor. Equilibrio observó las caras atentas de los muchachos. Durante un rato nadie dijo nada. Se quedaron en silencio asimilando y rememorando situaciones vividas que cobraban sentido con la explicación del maestro. Sé que al principio muchos aspectos del espejo no son tan evidentes ni fáciles de ver en uno mismo, en especial aquellos que operan de forma opuesta en la dualidad alejada del justo medio, pero que parten del mismo tipo de desamor. Los iréis descubriendo a medida que os conozcáis mejor y comprobéis a través de vuestra propia transformación cómo el espejo del otro cambia en vuestra presencia. Así que, si nos cambiamos a nosotros mismos, cambiaremos el mundo, recordó Dulce. ¡Qué alucinante!, exclamó Sanador. ¡Y qué liberador! Ya no tengo que explicar a los demás lo que tienen que hacer ni decirles sus fallos. Sigue con su arrogancia, pensó Cristal. Perdón, maestro, pero voy a decir algo. Ahora mismo noto malas vibraciones de ella. Sanador señaló a Cristal. Siento que me mira por encima del hombro juzgándome, y lo que siento es que no está a la altura de la clase de hoy. Muchas gracias por este ejemplo tan ilustrador, sonrió benevolente Equilibrio. Reconozco que estaba pensando que tienes mucha arrogancia, Sanador. Lo siento, tendré que revisar la propia arrogancia que supone juzgarte así. Cristal bajó la mirada.
Bueno, está bien, y yo tendré que revisar mi arrogancia. ¿Quién soy yo para decir que no estás a la altura? Levantó los hombros Sanador. Hay que tener un elevado nivel de consciencia y mucho valor para mirarse a uno mismo, verse y reconocer esas partes de nosotros que tan solo reclaman amor, los felicitó el maestro. La arrogancia no es otra cosa que la polaridad contraria a la inseguridad. Dad mucho amor a ese niño y esa niña inseguros que os habitan, a ese niño y esa niña que necesitó un amor que no le pudieron dar, pero que siempre existió en la fuente de su ser. Al oír esto, ambos vieron sus ojos anegados en lágrimas. «¡Maldita sea, maestro, que yo soy un hombre!». Sanador hizo reír a todos y las risas fueron el colofón de una alegre sanación colectiva. Fénix y Luna guardaron silencio durante la clase. Comprendían la enseñanza con más profundidad después de lo que habían vivido en el acantilado. De vez en cuando se buscaban con la mirada y se sonreían entre ellos. Tras una pausa de distensión, Sanador sintió que quería ir a por todas. «Bueno, ¿seguimos o qué?». Entonces Equilibrio les habló de la templanza de los extremos con la luz del justo medio. Atendiendo a comportamientos que todavía no están alineados con el amor, podéis conocer lo que se oculta en la otra cara de la moneda. A grandes rasgos, porque todo tiene sus matices y cada persona es un mundo, vemos que la arrogancia puede ocultar inseguridad, la agresividad, debilidad, la verbosidad, necesidad de silencio. La observación reflexiva es un regalo para el autoconocimiento y permite trabajar en uno mismo hasta llegar al intermedio que unifica ambas facetas de la dualidad. Ese equilibrio se manifiesta con una sensación de paz interior. Vaya, por eso nuestros espejos a veces nos muestran una faceta que nos parece contraria a nosotros, pero que es la otra cara de una moneda que llevamos dentro. Sanador se levantó de la silla con gesto triunfal y el maestro sonrió con esperanza. En cuanto al segundo punto de la clase, la integración de las polaridades, es esencial para nuestro equilibrio armonizar las energías masculina y femenina que forman parte de nosotros. ¿Y eso qué significa?, preguntó Sanador. Lo siento, pero esto va un poco rápido para mí. Y para mí, Escritor lo apoyó y ese gesto los unió. Después de una pelea en la que salieron salpicados de crema de calabacín y lentejas pardinas, con todo el amor que estaban recibiendo en aquel lugar mágico, era lo menos que podían hacer, reconciliarse. Sí, pero yo era el despiadado y tú un sensiblero. Para mí es mucho más complicado, bromeó Sanador. Es verdad, cerebro de lombriz. Escritor bromeó hablándole tal como lo hacían en el pasado y se pusieron a reír con la complicidad de haber compartido una vida tan distinta a la actual. Me alegra que os entendáis. Esta es otra forma de armonizar y poner equilibrio, el humor. Aunque un poco peculiar, por cierto, sonrió el maestro. Más que tener o no tener razón, lo importante es estar en armonía, dijo Cristal mirando a Sanador. Sabia observación, jovencita, dijo el maestro. En cuanto al equilibrio de polaridades y dada tu pregunta, Sanador, voy a proponeros un ejercicio. Se trata de sentir a vuestro padre y a vuestra madre integrados por igual en vuestro corazón, unidos. Llegar a ello es un proceso cuya duración dependerá del momento de cada uno. La forma de hacerlo puede ser a través del método con el que sintáis más afinidad, visualización, dibujo, escritura, conexión energética con ellos. Dejaos guiar por vuestra intuición, ¿de acuerdo? Me da la sensación de que este trabajo es clave, dijo Flora a Fauna. Sí, hermana, ya estoy notando las resistencias del rechazo a hacer el ejercicio. Fauna recordaba cómo las habían abandonado en un contenedor lleno de basura. Lo haremos juntas. Sí, respondió Fauna con gesto serio. Cuando logréis abrazar a vuestros padres con amor y podáis sentirlos como una unidad, habréis dado un paso de gigante en vuestras relaciones para el resto de vuestras vidas, especialmente las de pareja. ¿Y eso por qué es así?, preguntó Cristal. Porque estar en armonía con la pareja de la que provenís os proveerá de armonía con vuestra propia pareja. Porque amar a vuestros padres, que fueron vuestro primer vínculo humano en el mundo, os permitirá amaros a vosotros mismos y a las personas con las que establezcáis otros tipos de vínculos afectivos. Porque integrarlos en vosotros como una unidad hombre-mujer hará que reconstruyáis el equilibrio de las polaridades masculina-femenina de las que provenís y que os constituyen. Esto os facilitará la relación de unidad con vuestra pareja sagrada. Equilibrio los dejó boquiabiertos. Silencio absoluto. Tanto en tan poco tiempo, montones de preguntas no pronunciadas que serían desveladas en su momento.
confianza en que la providencia divina proporcionaría lo necesario para el camino. La clase llegaba a su fin, el sol brillaba alto, los pájaros trinaban entre las últimas hojas de otoño. El tercer punto de la clase es la transformación, anunció el maestro. Seguimos con los ejemplos mencionados al inicio de la clase. Cuando uno se siente rechazado, puede reflexionar sobre su propio rechazo a sí mismo y al otro, observándose con detenimiento y cariño. Por supuesto, nada de culpas ni enfados con vosotros mismos. Todo lo contrario, el amor propio en el proceso de sanar egos y sombras es vital para que la transformación pueda realizarse. Eso de no sentirme culpable aún me cuesta, maestro, confesó Dulce. No solo a ti, pequeña, nos ha sucedido a la mayoría de personas, pues nuestra historia cultural y social venía cargada de culpa. Pero lo lograréis. Hecho, nada de fustigarse, ya bastante tenemos como para encima darnos con el látigo. La llaneza de sanador generaba distensión y liberaba de pesos a sus compañeros. Cada uno tenía su papel perfecto en el aula. Muy bien, prosigamos, dijo Equilibrio. Una vez que uno ha podido identificar su propio rechazo hacia sí mismo o hacia otros, el siguiente paso es poner cada vez más atención a los pensamientos, sentimientos y acciones relacionados e irlos transformando a lo largo del día y del ensueño en caso de que os encontréis con ello. Es un constante retorno a la esencia. Esto encaja a la perfección con los aprendizajes de las aulas de la evolución y del tiempo, se alegró Cristal. Todo forma parte de lo mismo. ¿A qué te refieres?, preguntó Sanador. A la sanación y el despertar en el aquí y ahora, respondió ella. Así es, jovencita, buena observación. Somos un buen equipo de maestros, ¿eh? Los hizo reír Equilibrio con su gesto bonachón. ¿Y qué más podemos hacer para lograr la transformación? Escritor tomaba apuntes en su diario a la velocidad del rayo. Ante la energía de rechazo, practica tratarte con respeto a ti mismo y a los demás. El maestro les habló de una importante virtud del corazón esencial, según las enseñanzas del sabio Confucio. La piedad filial es la virtud del amor y el respeto absoluto a los padres. Respetando de verdad a los seres de quienes procedemos, también podemos respetarnos a nosotros mismos y a los demás. Equilibrio enlazó aquel diamante de sabiduría con el mandamiento bíblico de honrar a los padres, para mostrarles que diferentes mensajes espirituales de la antigüedad confluían en el mismo camino. Los discípulos escuchaban embelesados. Vivir es una práctica constante de las virtudes amorosas del corazón original. Los jóvenes abrieron los ojos. Ya sabéis, la evolución humana se condensa en la suprema enseñanza universal de amarnos los unos a los otros. Desde el amor a Dios y a uno mismo, todo es posible. Gracias, maestro. Sanador se atrevió a mostrar su emoción. Gracias al Gran Espíritu, mis queridos muchachos. El maestro hizo una reverencia. En la clase de hoy hemos aprendido unas sencillas prácticas de luz para la vida cotidiana. Como lecturas os recomiendo los 4 libros de Confucio, donde está el justo medio, el Tao Te Ching de Lao Tse y el I Ching. Son textos de sabiduría esencial que vuestras almas ya pueden empezar a recordar. ¿Solo libros orientales?, preguntó Justo. Aún no he acabado la lista, guiñó un ojo el maestro. Dejad que vuestra intuición os guíe por los versículos de la Biblia y los sutras budistas. Y sí, Justo, el Corán también. Estos libros pueden acompañaros a lo largo de vuestra vida. Bebed de ellos a pequeños sorbos y experimentad por vosotros mismos la esencia de la verdad espiritual, que está por encima de la mano, la mente y la boca del hombre. Gracias, maestro, dijeron a coro. Todos guardaban inmenso cariño a aquel hombre bondadoso. Les había mostrado su confianza abriéndose a ellos y compartiendo que también él había experimentado el miedo, el sufrimiento y el amor verdadero de la pareja sagrada en el camino que ellos recién iniciaban. Su propia vida era testimonio de que la realización del amor era posible, porque él era puro amor. Saber que el maestro había logrado trascender sus propias pruebas y que seguía haciéndolo los motivaba a seguir y seguir hasta manifestar quiénes de verdad eran. Hijos e hijas de la divinidad, herederos y herederas del amor. Al salir de clase se sintieron más unidos y amados que nunca.